Buenas noches a todos. Hoy me gustaría comentaros un caso que hemos tenido esta mañana, un caso muy laborioso y la verdad bastante interesante, porque representa un poco muchos de los casos que vienen a nuestras consultas buscando un poco solución o presentando dolores. Concretamente es un caso de cirugía cervical de una paciente de mediana edad que ha sido operada hace unos 6 o 8 años en otra unidad, donde lo que hicieron fue intentar o optar por fijarle un segmento cervical, es decir, fijarle 2 vértebras a nivel cervical. Lo que se intentó hacer es, quitando un poquito el disco, poniéndole un dispositivo entre esas vértebras y posteriormente ponerle una plaquita con 4 tornillos, 2 tornillos en la vértebra de arriba y 2 tornillos en la vértebra de abajo. Para la sorpresa de la paciente mejora durante un par de meses y luego progresivamente empieza con un empeoramiento que la ha llevado a la unidad de rehabilitación, a la unidad del dolor, otra vez a consultas de traumatología y prácticamente sin éxito en conseguir paliarle ese dolor. Tras estudiar el caso en nuestra unidad, que lo hemos recibido hace unas semanas, hemos revisado el estudio de resonancia magnética y el estudio del TAC y hemos objetivado que lo que presentaba la paciente es un cuadro que se conoce como pseudoartrosis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la pseudoartrosis es, digamos, una situación en la cual el objetivo que teníamos al principio de fijar ese segmento y que constituyese una unidad, pues ha fracasado, por lo cual se queda móvil, pero no con una movilidad natural. Y entonces lo que sucede es que los tornillos que hemos colocado en las vértebras, esos tornillos, al no haber bloqueado toda la movilidad del segmento cervical, empiezan a tener un efecto de horadar o micromovimiento dentro de la vértebra. Con lo cual, esa vibración que se produce del tornillo en el interior de la vértebra condiciona que se vaya aflojando ese tornillo de manera progresiva al mismo tiempo que se come el interior de la vértebra. Obviamente eso se traduce en un dolor bastante importante en la paciente con cada movimiento que realiza en forma de punzadas, descrito así por la mayor parte de los pacientes que padecen el mismo problema. Obviamente ese segmento también carece de movilidad normal, por lo cual empieza a tener unos cambios degenerativos, unos picos de hueso que se van generando de manera progresiva y que en este caso estaban creciendo hacia el tejido de la dura madre o el tejido neurológico, es decir, hacia la médula espinal. También los segmentos adyacentes, como hemos quitado la movilidad de uno de los segmentos adyacentes empiezan a sufrir mucho y empiezan a tener cambios degenerativos muy rápidos y obviamente pues se desgastan y empiezan a molestar a la paciente. Además, empiezan a tener esos crecimientos de los osteofitos, o conocidos más bien como picos de loro, que empiezan a comprimirnos el tejido neurológico. Entonces, tras estudiar el caso, la resonancia, el TAC, la exploración de la paciente, hemos decidido que la mejor opción es retirarle esa placa, esos tornillos y proceder a implantarle, después de limpiar muy bien el disco, muy bien la parte posterior de la vértebra, quitando los picos de hueso, abriendo el ligamento posterior, exponiendo un poquito el tejido neurológico y comprobar que ya no hay compresión, proceder a ponerle un disco móvil. Y así hicimos esta mañana. En el disco que intentaron fijar o en el segmento que intentaron fijar, pues quitamos ese disco, quitamos el implante que le pusieron, limpiamos muy bien el disco, limpiamos la parte posterior de las vértebras, abrimos el canal de manera satisfactoria retirando esos picos de hueso hasta exponer un tejido neurológico completamente descomprimido. Como los segmentos adyacentes también estaban dañados, pues hicimos lo mismo en el segmento superior e inferior y optamos por la colocación en los 3 niveles de unas prótesis móviles, porque restauran una movilidad bastante correcta de la columna cervical, permiten una movilidad natural y al mismo tiempo eliminan ese efecto de desgaste de los segmentos adyacentes de manera acelerada. Afortunadamente la cirugía transcurrió de manera sin incidencias, más o menos unas 2 horas aproximadamente de procedimiento y actualmente la paciente pues está en su habitación con una movilidad buena de la columna cervical, con un muy buen control analgésico, apenas tiene molestias y mañana por la mañana, si todo se transcurre de manera natural, pues podrá irse a casa.
no requiere fijaciones, no requiere collarines, no requiere inmovilizaciones de ningún tipo, todo lo contrario, tenemos que animarles a que movilicen la espalda, movilicen el cuello, movilicen la cabeza e inicien la rehabilitación lo más precoz posible para que adaptemos la musculatura y los ligamentos a la situación correcta y a las posiciones normales de un movimiento normal de la columna cervical.